Segunda parte. Segunda parte, compañero. Entramos. Ahí van. La segundita, podríamos decir. El tema origen, propiedad y uso de recursos. En el análisis que hacíamos respecto a lo que es desprivatizar, desmercantilizar, hay un elemento fundamental que yo quiero introducir, inclusive con un ejemplo que lo menciona muchas veces nuestro presidente Evo Morales Ayma, nuestro hermano presidente. Él relata, y es un hecho real, que en años pasados, periodo neoliberal, por ejemplo, antes del 2005, lo que teníamos era que todos los años teníamos déficit fiscal. La cantidad de importaciones siempre eran mayores, por ejemplo, a las exportaciones. Nuestros ingresos de carácter fiscal eran menores que los egresos, etc. Y entonces teníamos varios problemas respecto a la disponibilidad de recursos, porque obviamente nosotros no detentábamos lo que es la ganancia de nuestros propios recursos. Y llegaba el periodo, por ejemplo, de diciembre, casi Navidad, y generalmente todos los gobiernos que estaban no teníamos recursos como para pagar el aguinaldo. Y entonces los gobiernos de turno lo que hacían era ir a buscar financiamiento externo, cooperación, mejor créditos externos ante organismos internacionales. Y entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, iban al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, y le decían, oigan, ayúdenos, necesitamos un crédito porque no podemos pagar los aguinaldos. Y generalmente ahí se decía, bueno, aquí está el préstamo, aquí está el crédito, pero ¿sabes qué? Tú tienes que controlar mejor el déficit fiscal. Por lo tanto, tienes que comprimir, por ejemplo, lo que son las políticas sociales. Tienes que comprimir la cantidad de empleados que tienes en el aparato administrativo, por ejemplo. Y uno, como necesitaba recursos, terminaba aceptando esas imposiciones en términos de medidas. No puede haber, en nuestro juicio, desmercantilización, desprivatización, si no tenemos un elemento que es fundamental para nosotros bolivianos, soberanía económica. Si la disponibilidad de los recursos que generas tú como Estado, como país, no lo tienes a disposición, y menos si no tienes voluntad para distribuirlo. Entonces, ahí la discusión de dónde vienen los recursos para el país, cómo se disponen estos recursos y a quiénes se destina, es un tema fundamental para discutir el tema de la desmercantilización y desprivatización. Y ahí, por eso es que nosotros hablamos que tenemos entre varios elementos soberanía alimentaria, soberanía productiva, soberanía tecnológica, pero en este caso me lleva al tema de la soberanía de carácter económico. Y ahí voy a comentarles algunas cosas. Voy a seguir ganando algunos elementos en términos de tiempo. Me voy a saltar. Miren, las bases de la soberanía económica, le llamamos acá. Nosotros creemos que el antídoto para evitar la privatización es cómo manejan los recursos. Y aquí hay un ejemplo que puede explicarnos a cuerpo entero de lo que está pasando en Bolivia y por qué tenemos la posibilidad de luchar contra la privatización, contra la mercantilización. Ese ejemplo es la nacionalización de los hidrocarburos. Aquí tenemos algunas frases que están copiadas de declaraciones del presidente y del vicepresidente de nuestro Estado plurinacional. Miren, esta declaración, el primer párrafo, es una declaración de nuestro presidente el 1 de mayo del 2006 con ocasión de la nacionalización de los hidrocarburos. Dice, él explica, en el gobierno de Sánchez de Lozada, 1993 a 1997, los contratos de riesgo compartido entre las multinacionales y el Estado otorgaron la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las empresas. También promulgó la ley de capitalización en 1994, por lo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la principal empresa de hidrocarburos de Bolivia, prácticamente desapareció y quedó en manos de los multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primera cosa, es que nosotros, obviamente, si tenemos gas, si tenemos petróleo, ese petróleo es de los bolivianos. Pero para poder explotar, teníamos que hacer contratos. Y estos contratos en su momento se llamaron de riesgo compartido.
Entonces en el contrato decía, reconocemos que ese bien, mientras esté bajo tierra, es de los bolivianos. Pero como nosotros hemos invertido y hemos sacado nuestra tecnología a boca de pozo, cuando ya está en boca de pozo, ese recurso, ese bien, es fundamentalmente en manos de la empresa transnacional que ha explotado ese hidrocarburo. Y entonces, lo único que tenía que pagar la empresa eran impuestos. Impuestos que más o menos llegaban al 12%, de entre el 12 y el 18% del conjunto de lo que ellos explotaban. Entonces, bajo tierra, teníamos el recurso, llegaba a ser sacado el recurso a boca de pozo, eso ya pertenecía a la empresa y la empresa, para restituir algo, nos entregaba un impuesto entre el 12 y el 18%. Entonces, de cada 100 bolivianos nuestros, nosotros recibíamos 18 bolivianos, 12 bolivianos, y además no se distribuía bien. Pero además se decidió a título de ley de capitalización, hay un nombre eufemístico diría uno, le nombraron capitalización cuando en realidad era privatización y se vendieron cuanta empresa estatal pudieron a título de que estaban capitalizando para el Estado, para otros motivos, y entre esos se comenzó a reducir el rol de yacimientos petrolíferos fiscales. Lo único que tenía que hacer Yacimientos con modelo de mercado era supervisar cómo se hacía la explotación de los recursos hidrocarburíferos y ahí acababa el rol de Yacimientos. Pero además, ¿con qué dinero vivía? Las empresas tenían que cubrir los salarios, las empresas transnacionales tenían que cubrir los salarios de Yacimientos. El 2006 prácticamente no teníamos empresas y yacimientos petrolíferos fiscales. Y eso es lo que se revirtió con la nacionalización también de los hidrocarburos. Segundo párrafo, dice, esta es una expresión, una declaración de Álvaro García Linera. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora solo se llevarán un 18% y 82% será para el Estado. Ahí cambió la cosa y aquí hay anécdotas para contar. Cuando se decidió esto, cuando se estaba analizando el decreto de nacionalización de hidrocarburos, el que dijo, ¿por qué no invertimos, volteamos la torta y hacemos al revés? Fue Evo Morales ahí. Y ahí le dijeron, no, presidente, no conviene que bajemos, si antes recibían 82, 88% y ahora no conviene que le bajemos a 18%. Y el presidente dijo, analicen si eso funciona o no funciona. Aplicamos la medida y no se fue ninguna empresa, porque todavía con 18% le daba réditos a la empresa transnacional. Eso muestra cómo algunas veces cuando uno no entiende la lógica, cuando uno no conoce a las empresas, puede inclusive ser fruto de empresas de ese tipo de cosas. Aquí hay otra declaración. Nuestro presidente cada 22 de enero presenta un informe sobre los logros, sobre los avances. Y aquí les he copiado una partecita de lo que él dice. En los 21 años anteriores al 2006, la renta petrolera, el dinero que recibimos por lo petrolero como país, ascendía a 4.587 millones de dólares. 4.587 millones de dólares en 21 años, frente a los 33.319 millones de dólares acumulados en 11 años de su gestión, 2006 al 2016. En 21 años, antes, periodo neoliberal, capitalista, colonialista, etc., 4.587 millones. En 11 años, 33.319. Obviamente, aquí también hay variaciones en los precios de los hidrocarburos, que también se tuvo en la anterior época, pero sobre todo es quién recibió los recursos. Aquí está una primera explicación de cómo podemos pelearle contra la privatización, contra la mercantilización, la disponibilidad de recursos, lo que se llama soberanía económica. Ahí la pregunta que tendríamos que hacernos todos los países, los dineros, los recursos que nosotros producimos, con el dinero que producimos, con nuestros recursos naturales, con nuestros esfuerzos, vienen y tienen beneficio para el conjunto de la población y el Estado es el que detenta este conjunto de recursos. Ese es un tema vital para un tema de privatización y mercantilización. Veamos algunos efectos de ese panorama. Aquí hay una foto. Esta es la del 1 de mayo del 2006. Miren, y tenemos nosotros que decir con orgullo, este es un pozo petrolero que tenemos en el Chaco, nacionalizado, propiedad de los bolivianos.
y tenemos ahí con orgullo izando nuestra bandera. Eso es lo que nos parece fundamental también luchar. La propiedad de nuestros recursos naturales, la propiedad para evitar que haya privatización, mercantilización. Otra vez se demuestra que la lucha no es solamente un elemento concreto, si es una lucha otra vez con una concepción, por ejemplo, de economía y de manejo de recursos. Además, nos decían, el Estado es malo para manejar las empresas. El Estado, en vez de tener empresas, tiene que venderlos y los vendimos a precio de gallina muerta, como dice alguien. En el último tiempo hemos recuperado a través de empresas estratégicas nuestro rol como Estado. En la pelea Estado y mercado, nosotros hemos hecho prevalecer el rol del Estado. Esa es una pelea fundamental también para la desmercantilización, para la desprivatización. El rol del Estado en una economía. Esto es lo que pasó entre nosotros. 2006, la intervención del Estado en la economía boliviana era del 6%. 2016, 11 años después, está un poco más del 40%. Hemos recobrado la soberanía por ciertos sectores que son estratégicos y manejamos, controlamos como corresponde. Ahí decimos, somos protagonistas del desarrollo. El Estado es protagonista del desarrollo. Mientras no haya eso, mientras nuestros recursos estén repartidos a manos privadas y sean ellos que van a definir lo que va a ser el uso de esos recursos, no hay posibilidad de pelearle de manera plena a la desmercantilización, a la desprivatización. Ese es un elemento que nosotros vemos en la práctica que hemos ido aprendiendo. Fíjense algunas cosas más que nos permite hacer todo este trabajo de rescate de nuestros recursos de soberanía económica. Miren, este es un cuadro que muestra cómo ha ido evolucionando la inversión, por un lado pública, lo que está aquí en azul, y esto que está en amarillo, la inversión en las empresas con participación del Estado. Fíjense, el año 2005, la inversión pública llegaba a 629 millones de dólares, 2005. En el año 2016, con estimados, nosotros hemos llegado entre empresas públicas y lo que es la inversión pública a 8.200 millones de bolivianos. De 629 a 8.200, se puede imaginar cuánto hemos ascendido. Es casi como un poco más que el 1000%. Es un ascenso de las inversiones, pero gracias a la disponibilidad de los recursos. Entonces, cuando el Estado invierte más, obviamente que no hay condiciones para que la empresa privada, para que las iniciativas privadas tomen mayor valor que lo que puede hacer el Estado. Este es un elemento también fundamental que explica todo lo que ha ido pasando. Y ahí fíjense la parte en amarillo, cómo también las empresas públicas, la inversión en empresas públicas ha ido creciendo. Por ejemplo, en el 2006 era de 139 millones de dólares y en el 2016 1.805 millones de dólares. Esto nos muestra que hay que recuperar los recursos, pero además hay que invertir en regenerar lo que es nuestro propio Estado y nuestras empresas de carácter estratégico. Hay unas que tienen que ocuparse con la mano privada y otras con la mano del Estado, y eso nos queda muy claro respecto a esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Acá hay un cuadro, un esquema, que muestra alguna comparación de Sudamérica sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es real, del 2009, 2014, 2015, 2016. El año pasado, por ejemplo, Bolivia ha tenido el mejor nivel de crecimiento en su Producto Interno Bruto en relación a varios países de Sudamérica. Nosotros hemos terminado con el 4,2%. El siguiente país, Paraguay, con el 4%, Perú con el 3,9%, etc. Eso supone que el manejo de los recursos para producir bienes, servicios, desde un rol de un Estado que toma decisiones en lo que es desarrollo, es el importante. Y ahí es donde hemos comenzado a desarrollar. La otra cosa, ¿cómo fomentamos la demanda interna? ¿Cómo distribuimos los recursos? En la política neoliberal dice, no distribuya los recursos, más bien comprime la distribución de los recursos. En el caso de nosotros es distribuye los recursos, con eso moviliza la economía y con eso genera mayor producción en la economía boliviana y eso te va a permitir mejor desarrollo. Y esos son los resultados de lo que estamos viendo. Eso también tiene que ver con desmercantilizar, con desprivatizar, etc. Y aquí hay un cuadrito, un esquema, un gráfico. Y ahí nos podemos explicar por qué seguimos luchando contra la mercantilización, contra la privatización.
Aquí hay un gráfico. 2005. ¿Cuánto se ha invertido en millones de bolivianos en el sector educativo? En el 2005 se invirtió 3.256 millones de bolivianos. En el 2006, el primer año del gobierno de Evo Morales Ayma, 6.519 millones de bolivianos. En el año pasado, 2016, casi 22.000 millones de bolivianos, 21.934 millones de bolivianos. Si solo comparamos el primer año de gobierno con el último año, fácilmente hemos triplicado la inversión en el sector educativo. Obvio, pues esto explica claramente qué es lo que puede pasar cuando uno lucha con la privatización, contra la mercantilización. Tiene que poner mayores recursos en lo que es educación como Estado. Y eso es lo que está pasando en nuestro país y eso explica varias acciones que después podemos comentar ya en el plano netamente educativo. Pero hay un añadido más. En términos de proporción, ¿cuánto era la inversión en el sector educativo en relación al Producto Interno Bruto, por ejemplo, en el 2005? En el 2005, la proporción de lo que era la inversión en el sector educativo en relación al Producto Interno Bruto es del 4%. En el 2016, ¿cuánto es? 9% del Producto Interno Bruto. Si uno revisa datos estadísticos de UNESCO, por ejemplo, del Banco Mundial, va a encontrar que Bolivia, en términos de proporción de inversión en el sector educativo en relación al PIB, en el mundo está entre los 10 países que hace mayor inversión en educación. Si piensa en Latinoamérica, Cuba es el primero que tiene una inversión en esa proporción y después le sigue Bolivia. Y si piensa en Sudamérica, nosotros somos de los países que tenemos mayor inversión en educación en relación a nuestro Producto Interno Bruto. Eso también explica una pelea, una lucha contra la mercantilización, la privatización. Entonces, ahí está una otra explicación que quería también compartirles con ustedes.